Hola, hola. Sí, hola. Buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Para nosotros es una alegría presentar un nuevo número del Colibrí, el Colibrí número 9, que fue realizado conmemorando la batalla de Ibarra del 17 de julio de 1823. Primero, bueno, agradecer a todo el equipo de la universidad que nos colaboró, también a todo el equipo del Instituto Tabaleño de Antropología que realizó la investigación, y al equipo editorial del Instituto Tabaleño de Antropología, Juan Suárez, Senia Córdoba, Brian Ponce, a Luis Alajo, a Joana Tambaco y a todo el equipo que colaboró, también los escritores que nos ayudaron con algunos de los artículos, el doctor Fernando Jurado, Hernán Jaramillo, Marcelo Baldos Pinos, a Fausto Jaramillo también que nos acompaña de manera virtual. Em, este Colibrí es un periódico bastante particular que está fechado el 19 de julio de 1823 y es un ejercicio que hemos hecho desde el instituto para presentar hechos históricos relevantes, contados sobre todo de una manera periodística y de una manera mucho más cercana a los jóvenes y al público en general. La idea del colibrí no es no buscamos celebrar en particular un evento ni enaltecer figuras ni lugares en sí, sino que nos gusta el objetivo y el espíritu del colibrí es presentar una visión amplia desde diferentes puntos de vista y una visión que tenga a la historia no solo como un evento particular, sino como un conjunto de eventos y un conjunto de prácticas que se los puede entender solamente como un conjunto complementario de cosas. Puede ser desde el espacio, eh, las personas, las dinámicas sociales, el arte, por ejemplo, también es algo interesantísimo. Entonces, esa es un poco la idea del colibrí. Es un colibrí que tiene 32 páginas y quisiera también tomarme unos minutos para comentarles que, bueno, ayer circuló en el Diario del Norte de manera física, logramos difundir una gran cantidad de periódicos y también hemos logrado y agradecemos a las instituciones a nivel nacional que nos ayudan a hacer un punto de distribución del colibrí. A breves rasgos, ustedes lo pueden encontrar el colibrí, sobre todo la gente que nos está escuchando, en la ciudad de Ibarra, está en el municipio de Ibarra, en el Museo y Centro Cultural de Ibarra, la Casa de la Cultura, en la Escuela Modelo Velasco Ibarra, en la librería Bookstore en la Laguna Mall, en los betuneros del Parque de la Merced, en Atuntaqui está en el Grupo Cultural Atuntaqui, en Otavalo, aquí en la Universidad de Otavalo, en la Casa de la Juventud, en la Cafetería Taitahuasi, en la Cafetería La Cosecha, en Peguche, en el taller Mianda Mañachi, en Cotacachi, en la cafetería El Fauno, en la cafetería Red Rabbit y en la cafetería La Marquesa. En Quito está en la biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad Politécnica Salesiana, en la Universidad Amautahuasi, en la librería Casiopea, en la librería Neurona Estudio, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Universidad Internacional del Ecuador, en la librería Cosmos. En Tungurahua, en el GAT Parroquial Salasaca, en Ambato en la librería MS Ediciones, en el Centro Cultural de la Universidad Técnica de Ambato, en Cuenca en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca y en Pasto en la Academia Nariñense de Historia. Entonces, todos esos lugares donde nosotros podemos encontrar el colibrí de manera física y en nuestra web también va a estar la distribución de manera virtual y está circulando en la revista semanal del diario La Hora a nivel nacional. Quiero presentar también a nuestros dos invitados que agradecemos que formen parte de este conversatorio que vamos a tener el día de hoy y quiero presentarles a la doctora Viviana Velasco, es doctora en Historia por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es profesora agregada de la Escuela de Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador desde el 2012 y es profesora ocasional de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Flaxo, sede de Ecuador. Ha investigado sobre el proceso de construcción estatal ecuatoriano en el siglo XIX, con énfasis en la fiscalidad, burocracia y justicia. Sus investigaciones se han publicado en varios libros y revistas nacionales e internacionales. Es la directora del Seminario Permanente de Historia Política. Nos acompaña también el doctor Fernando Jurado, el psiquiatra, historiador, ensayista y genealogista ecuatoriano.
En 1973 ingresó a la Academia de Historia, siendo entonces el joven investigador, el más joven investigador del país. Ha investigado en Colombia, Perú y España. Fundó la Sociedad Amigos de la Genealogía en el año de 1983 y posee más de 1 millón de fichas con más de 16 millones de datos, siendo el archivo privado más importante del país. Fernando Jurado también ha publicado un centenar de libros, incluidos algunos de nuestros libros que están aquí en el IOA, y ha publicado más de 500 artículos. Para nosotros es un honor tener a estas dos figuras de la historia y agradecidos por su amistad y su colaboración. Quisiera empezar haciendo una breve presentación de cada uno de ustedes que nos colaboren contando un poco, contextualizando la batalla de Ibarra, los procesos históricos sobre todo que rodean a este periódico. Quisiera que empecemos con Viviana para que nos cuentes un poco el contexto de esto. Bueno, muchas gracias, Diego. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Creo que es muy importante que hagamos redes entre quienes estamos trabajando en Quito y, por supuesto, quienes trabajan también y estudian aquí en Otavalo, en Imbabura. Cuando Diego me invitó a la presentación de este colibrí, yo acepté con mucho gusto porque además ya había visto la edición sobre el Bicentenario de Pichincha y entonces más bien nos quedamos con ganas de hacer algo juntos y de pronto también poder hablar sobre esta época tan interesante que es la época de las independencias. Yo pienso hacer muy brevemente, por lo menos dos cosas, esta presentación tendrá dos momentos, o tal vez tres. Uno sería como explicar en breves rasgos un contexto de la época en la que se inscribe, de hecho, la batalla de Ibarra, ubicar 1823, ¿no es cierto?, en un contexto mucho más amplio, en un proceso amplio, a la luz no solamente de las conmemoraciones, sino también de una visión renovada de la historia política. En un segundo momento esperaría presentar unos ejes que me parecen interesantes, que los dejo para quienes investigan en Imbabura y también para los estudiantes, las estudiantes sobre todo, que son ejes que me parecen interesantes, o digamos preguntas posibles, temáticas posibles, que la discusión sobre la conmemoración de la batalla de Ibarra nos abre, porque hay montones de preguntas que se plantean luego de leer además el colibrí, pero me gustaría plantear algunas ideas más de corte conceptual. Y un tercer punto sería hablar ya de lo que significa este producto de difusión histórica que es el colibrí, ¿ya? Bueno, partiendo sobre la contextualización de qué significa la década del 20 del siglo XIX, creo que es importante pensar que hay en toda Hispanoamérica, Iberoamérica también, el siglo XIX va a ser un siglo de transiciones políticas. Y debemos ponernos, digamos, partir pensando que es un momento de incertidumbre y de posibilidad. Es un momento en el que más bien dicho, todas las poblaciones, tanto de la antigua audiencia de Quito como de las villas, espacios, toda la población indígena, mujeres, hombres, niños, élite, población afrodescendiente, se vieron tocadas por la posibilidad de la transición política, ¿no? No hay, yo creo que ningún espacio de la población que no haya vivido la transición de la monarquía a la república. Imagínense lo que significa la posibilidad de una transformación política. O sea, cualquiera de nosotros que están ahí les dicen, bueno, vamos a imaginarnos una forma distinta de organizar esta comunidad. Obviamente no es un proceso que se hace de manera inmediata, sino es un proceso largo, que tiene además unas causales, unas razones de haberse dado de esa forma. Muy brevemente, hay por lo menos dos momentos que se pueden reconocer en las independencias de la Real Audiencia de Quito o
de todo lo que ahora es América Latina, ¿no? El primero va a ser en el siglo XVIII, la transformación, digamos, de la dinastía, ¿sí? Hay un cambio de dinastía que es hacia una bastante más centralista, que buscaba obtener y reproducir el poder, que son los Borbones, y eso va a acarrear un montón de reformas económicas y políticas, sobre todo reformas fiscales. Ya la población comienza a sentir cierto escozor frente a ese intento de volver a tener el control, de cambio además en las lógicas cotidianas de reproducción del poder. Y ustedes recordarán, pues en 1765, la revolución de los barrios de Quito por el estanco del aguardiente, para conseguir más dinero, ¿no es cierto?, recursos, se pone un estanco, se decide monopolizar la distribución y la producción también de aguardiente, del tabaco y de la pólvora, ¿no? Eso brevemente, ese cambio primero es importante. Luego, otro momento todavía en el 18 es la inestabilidad que existía en Europa. Hay todo un recambio geopolítico, se están peleando entre España e Inglaterra, Francia, Inglaterra, y España como que está tomando posiciones distintas durante todo el 18. En el siglo XIX va a ocurrir algo que no había ocurrido antes y que es muy importante de tener en cuenta. Bonaparte en Francia pues inicia el proceso de intentar construir su imperio, ¿no? Y dentro de esa gran gesta, pues toma preso al rey en ese momento de España, que es Fernando VII. Y estoy haciendo el resumen más rápido, pero lo que va a dar como resultado es que por primera vez el rey está secuestrado, y eso va a dar como resultado que exista un vacío de poder. Entonces, de este sistema monárquico ocurre la posibilidad de, bueno, si el rey está secuestrado por los franceses, ¿cómo se va a organizar el poder tanto en la península como del otro lado del Atlántico, ¿no? Y entonces lo que se decide es que se organicen unas juntas de poder, y de eso es parte pues la Junta de Quito de 1809, que es una junta rebelde porque no debía hacerse en Quito, sino que debía estar supeditada a la Junta del Virreinato de Nueva Granada. Entonces, ya hay como varios niveles de tensión política, ¿no es cierto? Por un lado, el poder real está siendo cuestionado, no está físicamente, y eso genera que todas las otras contradicciones y tensiones locales, pues, como que exploten, ¿no es cierto? Se comienza a hablar por primera vez, además, de la noción de pueblo, por ejemplo, y comienzan también a reproducirse con muchísima más fuerza el lenguaje político moderno, la idea de la libertad, la idea de la nación, por ejemplo, etcétera. Entonces, ese sería como el primer momento de este proceso largo de las independencias, es esta idea de cómo mantener el poder mientras la monarquía regrese. En algunos lugares no hubo vuelta atrás, por ejemplo, en Caracas mismo, en lo que ahora es Bolivia, el Alto Perú, y también en el Río de la Plata. Las juntas deciden que no debían esperar la vuelta del rey y más bien se van a independizar. En la Real Audiencia de Quito, en cambio, hay un proceso un poco más largo. Vuelve, ¿no es cierto?, en 1814 vuelve el poder del monarca, y va a volver además una importante figura, Toribio Montes, a regir. Sin embargo, muchos investigadores creen, bueno, y creo que ese es el lugar común ya, es que ya no había vuelta atrás, ¿no? Las dinámicas económicas del momento pues ya habían transformado totalmente el contexto a la posibilidad de un gobierno distinto al monárquico, pero que mantenía un montón de otras características del antiguo régimen, ¿no es cierto? Las historiadoras llamamos antiguo régimen al momento monárquico, ¿no? En contraposición al momento republicano.
Este es un proceso muy largo, muy tensionado, y luego va a llegar un segundo momento, que es el momento de la propuesta republicana regional. Y ustedes recordarán que hay por lo menos dos en Sudamérica, ¿no es cierto? La primera es la de Bolívar, la de Simón Bolívar, que va a ir reuniendo tanto capitales económicos como, sobre todo, recursos humanos, personas para hacer la guerra, desde la parte de lo que la capitanía de Venezuela, ¿no es cierto?, lo que era todo el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Y ahí la propuesta de hacer una gran república, ya con otros modelos, o digamos, con una propuesta distinta, mucho más compleja que la de las primeras juntas. El otro gran proyecto va a ser el de San Martín, ¿verdad? Que más bien venía desde el Río de la Plata y que fue también negociando con otros líderes de lo que era la audiencia de Chile y también el Alto Perú, ¿no es cierto? En medio de esta gran conmoción de manejo de un montón de personas, pensemos en que todo este conflicto son por lo menos 20 años de movilización de hombres, ¿no? Entre más o menos, aunque la ley decía que tenía que ser entre 18 y 50, pues hay muchísimos documentos que varios niños, ¿no es cierto?, también estuvieron peleando en las guerras. Movilización de personas, y esas personas además necesitan comer, necesitan vestirse, hay que vestir al ejército, necesitan caballos para los regimientos de caballería, necesitan armas, lanzas, piedras, y entonces son 20 años de dos procesos que van conectados. Por un lado, de negociación política constante, ¿no? De encontrarse, juntarse, sentarse a hablar un poco, la gran, ¿no es cierto?, el gran encuentro entre San Martín y Bolívar, que además se cuenta brevemente aquí en el Colibrí, es parte de eso. Dos de los más importantes guerreros, ¿no es cierto?, no solamente que sabían hacer la guerra, sino que sabían hacer también la política. Y siguiendo a un gran amigo y además un gran historiador de la guerra, Alejandro Rabinovich, él lo que él propone es que la guerra y la política son dos caras de una misma moneda en este momento. O sea, se hacía por un lado, se mantenían campañas militares, pero también se mantenía la posibilidad de la pacificación, ¿no es cierto? El organizar un ejército, por ejemplo, constante, permanente, el saber cuál es la estrategia, iba acompañado también de estrategias asamblearias muchas veces, reunirse, mirar hacia dónde va este camino de la construcción de la República, ¿no? Entonces, bueno, ustedes conocen bien la historia de que en 1820 en Guayaquil pues ya se crea esta Junta de Notables, ya hay, digamos, como que este germen de la idea de autonomía política, todavía sin un claro norte, ¿no? Creo que esto es importante cuando estudiamos historia o cuando tratamos de hacer historias del presente, hacemos la historia sabiendo el final del cuento, ¿no es cierto? O sea, sabemos qué es lo que pasó. Y creo que un buen ejercicio que yo les invito a hacer es poner la cabeza en el momento, en ese presente, cuando la gente no sabía qué es lo que iba a pasar, ¿no? Creo que eso nos ayuda a mirar todas las distintas, digamos, variables que se juntan para que por ejemplo, un proceso político termine de una forma o de otra. Entonces, ya en Guayaquil hay un proceso de apoyo también a la idea de la República, y luego de este largo camino que son todas las campañas de guerra desde Guayaquil, intentando pasar la cordillera, luego no lo logran, Bolívar decide, bueno, Bolívar nunca estuvo en ese momento, pero estuvo Sucre, estuvo Andrés de Santa Cruz, varios jefes militares muy importantes, y Bolívar también negociando no solamente la política, digamos, diplomática, sino sobre todo la política económica. O sea, si vamos a movilizar un ejército o estos ejércitos de los que nos habla el Colibrí, pues hay que poder pagar todos los costos que esos ejércitos tienen. Al final de esta gran gesta larga,
pues se da la batalla de Pichincha, que si ustedes piensan en sus cabezas, todos tenemos la idea de que ahí se cierra, ¿no es cierto?, se consolida el proceso de independencia. Y a partir de ahí, lo que era la Audiencia de Quito pasa a ser parte de la República de Colombia o de la Gran Colombia, como le hemos puesto para no confundirnos con la República actual, ¿no es cierto? Y parecería que ahí se acabó. Y creo que eso es lo interesante de la batalla de 1823, de Ibar, que además que no solo está cerca físicamente, está en la espacialidad que ustedes habitan continuamente y también en la memoria, por lo tanto, nos deja ver que 1822, si bien puede ser un momento de llegada, fue también un momento de partida para todo lo que significa, digamos, las negociaciones y el proceso de consolidación de un poder republicano. Perdón, es que no me distraigo. Gracias. La construcción de lo que significa hacer una república, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae? Yo voy a hablar muy brevemente de la batalla porque seguramente Fernando va a ser mucho más específico, pero ¿qué es lo que nos muestra la batalla de Ibarra? Y aquí entraría esa segunda parte. Nos muestra, por un lado, que si bien hubo una consolidación y una del poder, digamos, republicano de Colombia, habían muchas otras facciones que estaban en contra, ya sea específicamente de Bolívar o de la propuesta republicana, o que tenían en la localidad también conflictos internos que resolver. O sea, que no se iba a resolver en Quito la construcción de una república, ¿no? Eso, obviamente, para construir una comunidad política se necesita la atención y la negociación de la mayoría de los pobladores. Y la batalla de Ibarra, por un lado, nos deja ver esa tensión entre facciones. Ustedes saben que la zona de Pasto es una zona que era realista, que estaba a favor de mantener algunos procesos monárquicos. Y aquí otra advertencia, esto ya más para el tema de la investigación. Muchos investigadores, como por ejemplo Andrea Echeverry, ha trabajado el tema del realismo y sobre todo de la participación indígena con respecto al realismo, porque además recordemos que uno de los grandes comandantes de la guerra fue Agualongo, ¿no? Un militar que era veterano porque había peleado en otras guerras, pero que pertenecía, como lo muestran aquí, además de una forma bastante lúdica, se consideraba también, o tenía ciertos rasgos que podrían considerarse indígenas, ¿sí? Y entonces muchas historiografías, a veces las historiografías, perdón, más tradicionales, dicen, bueno, es que aquí hay algo que hay que ver, ¿no? Porque ¿por qué los indígenas se apegaron al proyecto realista? Seguramente era porque tenían una condición que era mejor que la República les representaba. Yo creo que eso hay que ver con cuidado. Primero porque internamente en los pequeños países, ¿no es cierto?, como se decía antes, o en las pequeñas villas, como puede ser el sector de todo lo que es el sur de lo que ahora es Colombia, Pasto, Túquerres, toda esa zona, pues había conflictos locales también entre jefes militares, entre caciques, entre las élites. Y entonces, el momento en el que surge una movilización, una posibilidad de transformación, todos esos conflictos también resurgen. Y entonces Agualongo pues va a ser uno de los primeros, ¿no es cierto?, que lleva adelante esta resistencia, pero también creo que es importante mirar el costo que tiene la guerra. Y eso también se ve muy bien en la descripción del horror de Navidad, ¿no? De estos excesos que van a tener los ejércitos de Bolívar en Pasto. Lo que puede hacer un grupo numeroso de hombres, que muchos de ellos están muy lejos de sus familias, después de campañas muy pesadas, de haber visto la muerte, de sentirla próxima, muchos de ellos muy jóvenes, a veces
además, sobre todo, mirar el poder que dan las armas, ¿no es cierto? Que da este momento tan violento en el sentido en el que se puede transformar alrededor de, o el momento en el que tú activas tu capacidad de violentar. Y entonces, en Navidad, y ustedes les dejo, no les voy a contar para que se lleven el periódico y lo lean, porque es muy linda, además, no sé si linda es la palabra, es muy clara, muy interesante la descripción que se hace. Los ejércitos de Bolívar tienen muchísimos excesos de esa noche, o sea, en diciembre, ¿no es cierto? Violan mujeres, se roban cosas, arrasan campos. Entonces, me parece que ese es otro tema. ¿Qué significa el gasto de la guerra? ¿No? El costo de movilizar gente y además del temor que pueden tener las poblaciones cuando se enteraban o ya iban conociendo que los ejércitos se acercaban. Entonces, si ustedes ven en la defensa de los pastuzos y las pastuzas, había mucho de defensa de su propia comunidad también. No necesariamente un realismo, digamos así, muy enraizado, sino una defensa de sus propios territorios y de la posibilidad de reproducir su propio poder, ¿no? Nada, solamente quiero decir que el periódico es muy interesante y es una gran forma de difundir información a otros públicos, porque sin duda va a ser mucho más interesante que lo que yo hablé ahora. No, gracias, Vivi. Muy valioso tu aporte y luego retornaremos un poco a hablar del colibrí. Fernando, nos gustaría que ahora justamente complementando esta visión de Viviana, hablemos de dos cosas importantes. La vida cotidiana alrededor de esta guerra y sobre todo quiénes eran estos dos personajes que parece que son antagónicos, Bolívar y Agualongo, o lo que también se ha contado en la historia, que es Pasto versus el resto de la Gran Colombia. Entonces, no sé si podemos profundizar en inclusive en los rasgos que tienen estos dos personajes, que usted los trabaja muy bien en el anterior Colibrí y en este, y sobre todo algo que también usted trabaja muchísimo, que es la vida cotidiana, el tejido social que estaba alrededor de todas estas guerras, en estos tres puntos geográficos interesantes, la zona de Pasto, la zona de Ibarra, es decir, el actual Imbabura, y Quito también como un eje principal de esta relación, que por el momento es lo que tocamos en el Colibrí y que luego trataremos de ir ampliando un poco el espectro. Como todavía hay un poquito de hormonas, puedo hablar sin micrófono. Bueno, entonces les decía que se cuestionó totalmente la independencia, se la consideró absurda, se dijo, pasamos de chapetones a que nos gobiernen los marqueses, costó 100,000 vidas, los indios no lograron absolutamente nada y fue un desastre. Y fíjense, ahora Viviana tiene ya esta visión moderna de la independencia como proceso donde que se estudian a los vencedores y a los vencidos, se entiende el movimiento económico de clases sociales, se entiende los costos de la guerra y una serie más de procesos. Miren, yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos históricos que publiqué hace 40 años fue sobre
las clases sociales más paupérrimas de la independencia, los indios y los negros, y a muchos historiadores marxistas no les gustó, porque Dios de alguna manera cuestionaba y decía, no, si los negros empiezan a figurar a raíz de la independencia, porque los médicos eran negros y los edecanes de Bolívar varios fueron negros. Entonces ahora las cosas han caminado muchísimo. Con respecto a Agualongo, yo quiero contarles una anécdota que me tocó vivir y que realmente me impactó. Ustedes saben que Agualongo era una palabra que en el Ecuador no se tenía la menor idea, porque además es un apellido que casi tampoco figura entre nosotros, y mucha gente lo que sabe es que hay una hacienda cercana a nosotros que se llama Agualongo. Y pare de contar. Hace unos 50 años yo llegué a Pasto y era toda la ciudad estaba concentrada en el parque y haciendo cola. No había ninguna actividad. Pregunté qué había pasado y me contaron que Emiliano Díaz del Castillo, un historiador muy conocido, tras larga investigación descubrió los restos de Agualongo en la Catedral de Popayán y los restos llegaron a Pasto. Era increíble. La ciudad se postró para poner flores en la tumba de este indio rebelde. Estaban ahí más bien, indios no había. Estaba la élite y la clase media de Pasto rindiendo un homenaje a este indígena. Yo me quedé realmente espeluznado. Recuerdo exactamente, porque íbamos a un congreso en julio del año 87, un comando del M-19 se robó los restos de Agualongo. Se robaron también la espada de Bolívar y el poncho manchado con sangre de una de las últimas hemorragias que le produjo la tuberculosis a Bolívar. O sea, imagínense, la independencia estaba en pleno auge. Los movimientos más extremistas se habían apropiado, curiosamente, de dos elementos de Bolívar y de los restos del enemigo de Bolívar. Es decir, esto es un poco esquizofrénico y un poco loco. Años más tarde yo me ligué mucho a Pasto. Estuve alojado en la casa de un historiador y me desperté muy temprano, no había ruido y sentí que había algo debajo de la cama. Como soy curioso, metí la mano y había un cajón y era un cajón de restos. Yo estaba alojado en la casa de quien se robó los restos de Agualongo. Y estaba ahí, yo había dormido sobre los restos de Agualongo. Mis amigos dicen, vos tienes el orgullo de haber dormido con Agualongo. No tanto, les dije. Y claro, cuando Plutarco me invitó a escribir sobre Agualongo, para mí fue interesante y al mismo tiempo un reto. ¿Cómo diablos de entender que un señor que era casi indio, porque la otra cosa es que los pastuzos tienen una teoría de que Agualongo era un noble español y eso entendería que por qué le defiende al rey? Pero claro, hubo uno, Alfonso Ibarra Revelo, dice, no, Agualongo es un apellido italiano. Y esto parecería tener más lógica, ¿no? Un señor de origen italiano le defiende al rey. Pues bueno, no hay nada que ver. El pasaporte de Agualongo es clarísimo. La afiliación militar es de un hombre de 1,50 m, muy oscuro de tez, con el pelo parado, con un labio superior muy grueso y con muy poca barba. Y no, Agualongo era 80 o 90% indígena. Y claro, de aquí viene la cosa que hay que entender dos elementos locales. Pasto es un lugar al que no llegó el fenómeno llamado la Ilustración. Y esto no sabíamos sino hasta hace no mucho, en que un sabio alemán se llama Ekkehard Keding descubrió que la Universidad de Quito era un emporio de sabiduría.
a través sobre todo de los jesuitas, llegan las nuevas ideas del mundo a la Universidad Quiteña, y la independencia nace realmente gracias a la Ilustración. Si no, no éramos independientes. Creo que la otra vez les contaba que un estudiante quiteño llamado Pedro Quiñones dice que los hombres y las mujeres somos iguales, pero decir esto en 1780 era una cosa espantosa. Se lo dijo un quiteño ya. Por supuesto, no era un invento de él, sino que atando cabos llegó a armar esto. Claro, Pasto era un lugar recoleto donde que hasta hace 50 años, yo estoy seguro que muchos otavaleños habrán ido 1 o 2 veces en su vida a Pasto, porque estaba muy lejos. Y a Pasto, por obvias razones, no había universidad y no llegó la Ilustración. Es decir, a Pasto no hay cómo pedirle lo que no había. A nosotros nos llegó la Ilustración, a Guayaquil casi nada. Eso no hay como decir en Guayaquil, porque pueden haber problemas. Pero es que nada, Guayaquil no tenía universidad y hay unas 3 personas oriundas de Guayaquil que tienen una vinculación con la Ilustración. En Quito es enorme. Y sí, un poco triste, tampoco la Ilustración llegó ni a Ambato, ni a Riobamba, ni a Cuenca, ni a Loja. El centro fue Quito. Y con esto yo no estoy hablando a favor de Quito, no, ni hablar. Es simplemente que fue un localismo geográfico. Entonces, en definitiva, tenemos historias muy diferentes. No quiero decir que sea mejor la de Quito que la de Pasto, no. Sino que hay que entender, en Pasto no hay el antecedente ideológico. Claro, Hualongo es un hombre, hay que sacarse el sombrero, porque se enfrentó al hombre más importante de este continente, que era Bolívar. O sea, y esto hay que darle un valor implícito y un valor agregado total. Es decir, este indio no tuvo miedo. Y no tenemos ningún referente, los ecuatorianos, de un indio que se haya enfrentado a los libertadores. Porque muchísimos de los indios fueron en calidad de acémilas llevando cosas en la campaña del Perú, y próceres indios muy poquitos. Uno de estos, hay un indígena que es Lucas Tipán. Penosamente, pues, el indígena no era parte de la Ilustración. Y claro, les interesó a los caciques, les llamó la atención, como dice Viviana, las nuevas ideas. Esto fue una conmoción para todos. Pero Hualongo es cosa seria, y además, y lo hemos probado, creo que ahí en el artículo, junto a Hualongo están gente de la élite de Pasto, gente del Estado Llano, gente mestiza y mulata del Valle del Patía. Es decir, este hombre tiene una capacidad de convocatoria increíble. ¿Qué había de común entre estos dos tipos, entre Bolívar y Hualongo? Yo diría que la valentía. Claro, Hualongo no era un indígena ignorante, Hualongo era un hombre que sabía leer y escribir, tiene una muy buena caligrafía, era pintor. Queda la duda, ¿dónde aprendió pintura? Pero yo he visto pinturas de Hualongo hechas por él. Yo vi un San Jerónimo en casa del historiador Edgar Dávila. Era un muy buen pintor. Se sabe que le quiso pintar a Mariquita Maya, que fue la pastusa que a Bolívar le pegó un chirlazo. Es otra cosa interesantísima. En nuestro medio, en el Ecuador, ni un realista le regresaba a ver mal. Una pastusa le pegó un chirlazo porque Bolívar se quiso pasar. Ustedes saben que Bolívar era mujeriego y él consideraba que todo el mundo estaba a sus órdenes. Entonces, claro, Bolívar es un hombre universal, un hombre valiente, con una ideología increíble, fascinante en su personalidad, pero carambas, Hualongo es un tipo que tuvo la capacidad de reunir en un solo puño a cantidad de pobladores de Pasto, y es más, hay gente de Otavalo que estuvo a las órdenes de Hualongo. Es decir, que el poder, él, es un poder de tipo regional. Y yo diría que es esta la visión que puedo dar, Diego y queridos amigos. Muchas gracias, Fernando. Quisiera, Luis,
no sé si nos puedes ayudar poniendo un momentito la presentación de PowerPoint. Vamos a una etapa final ahora de este conversatorio y quisiera hablar del colibrí en sí, de lo que implica el periódico, y tendremos una visión de nuestros dos invitados para que nos comenten cómo han visto el periódico, qué sugerencias podemos también nosotros recibir, cómo es este objeto para nosotros como una herramienta pedagógica también de compartir la historia de otra forma. Entonces quiero mostrarles un poco también el proceso atrás de este periódico para que lo veamos. El Colibrí es un periódico físico, Luis, no sé si nos ayudas con la proyección. Bueno, la idea era comentarles un poquito también el proceso atrás de esto, ¿no? Hay un proceso de investigación, hemos tenido que trabajar muchísimo material para poder construir estos artículos, que si bien parecen cortitos, pequeñitos, son artículos que tienen mucho contenido. Hemos omitido las citas bibliográficas por el mismo contenido del periódico. Un periódico no tiene las citas que debería tener un material material editorial académico, ¿no? Un poco el proceso es que esto nació, no sé si me ayudas pasando, como les decía, un proceso de investigación, de revisión documental y un trabajo de edición. El Colibrí quisiera que lo veamos como un objeto editorial en su conjunto. Aquí hay varias cosas. Primero, la impresión tiene un fuerte contenido en una época en la cual se imprime cada vez menos. Hacer la apuesta de generar una publicación que sea un periódico de divulgación al común de los usuarios de la información, creo que ya de por sí es un objeto interesante. Pero la parte que tal vez queremos resaltar también, que es la más interesante, no sé si podemos pasarla, Luis. Que no está sirviendo esto. Luis, pasemos por favor la diapositiva. Son las ilustraciones del artista José Villarreal. Si ustedes revisan el periódico, cada uno de los artículos que nosotros tenemos tienen un trabajo de ilustración hecho exclusivamente para este periódico. Un proceso que empieza, Luis, ¿podemos pasarla? Empieza en el bocetaje en papel, los dibujos hechos a mano, para luego el siguiente, por favor. Luis. Luego de esto nosotros hacemos un trabajo digital. ¿Lo hiciste chiquito, Luis? Siguiente diapositiva, por favor. Empiezan los dibujos y empezamos a construir las capas. Siguiente, por favor. Vamos pasándola. El dibujo, vamos imponiendo los diferentes niveles de gráfico. Siguiente. Vamos poniendo color y forma. Para cerrar, siguiente, Luis, por favor. Le ponemos el color y hacemos ya el dibujo digital para terminar luego, el último, Luis, por favor, en el periódico y en la publicación. Este es un pequeño detalle que yo quería incluir para que vean que el Colibrí también tiene un trabajo artístico de fondo. Dicho esto, queremos agradecer a José que está por aquí, que es el artista gráfico, el pintor que nos ha ayudado con este trabajo. Y como les digo, cada una de las artes están entendidas desde cada artículo. En los siguientes colibríes ustedes van a ver que esto también va a ir evolucionando, va a irse moviendo, ¿no? Entonces también es un material gráfico para la enseñanza, para los chicos que estén de educación aquí. Esto es un material para enseñar, para poder compartir a los chicos y para poder enseñar historia de otra manera. No solo con el documento, sino también desde la parte gráfica. Creo que es una manera de buscar otras maneras de contar la historia. Quisiera ahora que nuestros invitados nos cuenten un poco cómo han visto el Colibrí, cómo lo han recibido, cómo lo han trabajado, y sobre todo hacer una pregunta que resulta interesante, que es ¿por qué este periódico? ¿Cómo este periódico puede ser este periódico y otros esfuerzos también que se han hecho en otros lugares, cómo podemos buscar otras maneras para contar la historia a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que la historia y las ciencias sociales en general se puedan transmitir de otra forma?
Bueno, a mí me parece que este es un esfuerzo bien interesante, primero porque lo pueden tener con la circulación de un diario y entonces viene a las manos de las personas, quieran o no, y eso está bien, ¿no? El otro elemento me parece muy interesante, el tratar de hacer el ejercicio de imaginación, porque hacer historia tiene un elemento bien importante de creatividad. Cuando somos historiadores nos dicen, uy, pero te debes pasar ahí solo leyendo y debe ser aburrido. No, es un ejercicio de creatividad y de imaginación, obviamente con conocimiento. O sea, uno lee los documentos, pero al final tienes que imaginarte en tu cabeza estos gráficos, ¿no? Estas ilustraciones. Y lo que les decía, la posibilidad, la imposibilidad es bien interesante. Entonces, la idea de que, por ejemplo, me llama la atención que alguien pueda entrevistarle a Hualongo, entrevistarle a Simón Bolívar, es un poco como el sueño de nosotras los historiadores, ¿no? El poder tener a los y las personajes hablándonos, ¿no? Y entonces creo que eso puede ser una forma en la que uno le siente mucho más cercano a estos actores, ¿no? De la historia. La única cuestión que yo podría decir, pero eso es más una deformación profesional mía, que es que yo sí extrañé las citas. Yo sé que no es necesario ponerlo en el periódico, pero de pronto hay una notita, porque por ejemplo hay material que a mí me llama muchísimo la atención y que me gustaría saber en dónde está. Pero bueno, esa ya es una visión de una investigadora, pero bueno, siempre se puede escribir. De pronto, también me parece que es importante la advertencia de cómo era la prensa en esa época, ¿no? Cómo era, porque claro, la noción del colibrí es una noción bastante noticiosa, que ese es el enganche, ¿no? Como que un reportero de la actualidad hiciera este viaje en el tiempo a encontrarse con estos actores. Pero hay que decir que los impresos en esta época son muy importantes, fueron tan importantes que incluso se hacía la guerra sobre el papel también. Entonces, yo celebro que dentro dentro del ejercicio creativo, también ustedes han puesto hojas volantes, como partes de hojas volantes de las cartas, porque así tenemos un diálogo entre el pasado y el presente, que a mí me parece que está buenísimo y nada, solo felicitarles. A ver, aunque esto es un poco hablar a favor de uno, ¿no es cierto? Pero porque soy parte del asunto, pero estamos muy contentos. O sea, es un esfuerzo que no debe morir. Yo tengo que constar que la entrevista que más me ha costado es la de Agualongo. Porque hablar de Bolívar es facilísimo, porque de Bolívar hay una bibliografía infinita. Pero de Agualongo la cosa es difícil. Porque además hay biografías en todo sentido, de tal manera que cuando Plutarco y Diego me pidieron, dije, sé que me han dado el golpe, pero me siento muy contento. Y claro, Viviana tiene razón de que, porque muchos dirán, a ver, ¿y esto de Agualongo de dónde se sacaron? Porque además son libros que no han circulado en el Ecuador, son libros colombianos. Pero claro, si es que ponemos de dónde hemos sacado, ya no es periódico. Ahora miren, y me gusta decir en público, se ha escapado un error. Aparece que el marido de Manuela Sáenz era médico. Es un mito. Y claro, está en todo, ¿no? El doctor Torne, la esposa del doctor Torne. No, el marido era armador naviero. Y esto consta en el expediente matrimonial de Manuela, en Lima. James Torne, profesión armador naviero. Y ahí hay libros que dicen, claro, como era médico, se acercó y mientras le examinaba, le entró un tremor y a Manuelita otro. No, armador naviero. Armador naviero. Y les puedo contar un dato que se acaba de descubrir interesantísimo. ¿Sí? 2 datos. Los restos de Manuel están en el cementerio Presbítero Maestro en Lima. Una historiadora peruana descubrió la tumba de Manuela, o sea, que eso que lo tiraron a la fosa como un cuento. Está descubierto, pero ella dice que no quiere decir dónde,
porque Manuela es también de Lima. Pero claro, un poco de personas estamos emberrinchadas y vamos a ir a ver, porque claro, detrás de eso hay una cosa, ¿quién le exhumó? El ex marido ya estaba muerto. Que los hijastros le hayan exhumado, imposible. Ahí seguramente hubo o una familia o un hombre, quién sabe, que estuvo hasta enamorado de Manuela, ¿por qué no? Y lo exhumó, lo cual no era fácil, y hacerle exhumar en Piura, que está 500 kilómetros al norte de Lima, y lo llevó a Lima. Y la otra cosa es que acaba de aparecer en los descendientes de Torne, del armador naviero, con otra señora, se acaba de encontrar un retrato de Manuela pintado en Lima, extraordinario, y es la Manuela que nos hemos imaginado, y no se parece a los retratos inventados que hay. Es una Manuela de tez rosada, con el rostro muy de quiteña antigua, y estamos haciendo esfuerzos a que nos permitan reproducir ese retrato, de tal manera que en alguno de estos colibrís posiblemente le van a ver ustedes a Manuela tal cual era. Así que bueno, con todo yo creo que son esfuerzos que valen mucho, que ponen la historia a disposición de un gran público. Además, no se olviden, somos un país de analfabetos, solo nos gana Sudáfrica. O sea, es una vergüenza. Yo les acabo de contar en el rectorado que Álvaro Alemán, que tiene un editorial en Quito, que es un hombre cultísimo, me dice: Fernando, los tirajes son de 100 ejemplares. No podemos más porque no vendemos. Y en Pasto hace 15 días, miren cómo se ha virado la cosa. Ya nosotros que nos dábamos a cultos, es un cuento, somos unos ignorantes analfabetos. En Pasto, Lidia Inés Muñoz, la presidenta de la academia, me dice: hacemos tirajes de 600 libros y se nos agotan en 15 días. Y libros de historia. Es decir, la Pasto, que fue ignorante, hoy nos da luces. Y esa es la historia de la humanidad. Vivimos en ciclos. Y yo creo que esto del colibrí es un nuevo ciclo, porque ahora que en Quito ya no tenemos periódicos, que se murió Diario El Comercio, oiga, queda un colibrí y además a disposición del gran público. Y yo creo que esta es una revolución que se le debe a ustedes y que hay que seguir adelante, porque el éxito que ustedes están teniendo demuestra que esto a la gente sí le gusta. Así que yo tengo que felicitarles y felicitarme así un poquitito que me hayan permitido entrar en este proyecto. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Viviana. Les agradecemos muchísimo por su presencia aquí. Viviana, Vivi, queremos invitarte también a colaborar en los próximos colibríes y ver si podemos seguir tejiendo colaboraciones, no solo en el colibrí, sino también en investigaciones y en trabajos que podemos hacerlo a nivel conjunto, ¿no? Agradecer a todos ustedes, a todas ustedes por habernos acompañado, y quisiera solamente tomar una pequeña reflexión que se hizo en esta mesa y que lo dijo Vivi y que también lo complementó Fernando, ¿no? Creo que este colibrí, y creo que en general lo que nosotros hacemos y la universidad también hace, es apostarle al conocimiento. Ustedes como jóvenes sobre todo, creo que tenemos en nuestras manos la posibilidad de construir otra manera de ver la historia, pero también tenemos otra manera de transmitir lo que nosotros vamos adquiriendo como profesionales a la gente que vamos enseñando. Por un lado, sí tenemos un escenario complejo de que no hay lectores, como decía Fernando, pero también creo que es una tarea nuestra buscar las estrategias para que la gente pueda conectarse con el conocimiento, con la historia y con nuestros oficios. Y creo que el colibrí es un intento de querer conectarnos de otra manera. Sería muy fácil para nosotros seguir escribiendo para los eruditos o los académicos que terminaremos leyéndonos entre nosotros, pero creo que el colibrí y otras apuestas que vamos a hacer desde aquí, desde el instituto y con colaboración también de la universidad, es buscar estrategias para que entre todos podamos hacer otra manera de publicar, otra manera de compartir, y a partir de eso ver cómo podemos construir un futuro mucho más abierto y más amplio. La historia, creo, Vivi, tú como historiadora lo sabes más, nos ofrece una visión del pasado, pero también nos ofrece una visión de otros posibles futuros.
sobre todo entendiendo el pasado y lo complejo que es el pasado, nos ayuda a entender un poco el presente, pero también poder proyectarnos a otros futuros. Quiero hacer un poco esa invitación y ese análisis e invitarles a que por favor nos ayuden a seguir distribuyendo el colibrí y a invitarles a que nos sigan acompañando en los eventos del instituto y nada más. Agradecerles a todos por su presencia. Muchísimas gracias.